Hoy el gobierno federal avanza en una de las tareas más nobles y urgentes para nuestra nación, la recuperación de nuestra dignidad y de nuestro patrimonio. Durante años nos dijeron que el enemigo estaba solo en las calles, pero hoy sabemos que el crimen también vestía de cuello blanco y se escondía detrás de escritorios elegantes. Bajo el liderazgo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la estrategia de seguridad nacional avanza a toda marcha. No solo están enfrentando con determinación el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Hoy, el Estado mexicano ha puesto la mirada en un cáncer que desangraba nuestras finanzas, el huachicol fiscal. ¿Qué es este huachicol fiscal? Es el engaño de quienes se creían dueños de México. Se trata de un esquema de contrabando y fraude donde, con documentos falsos, importaban gasolina y diésel, declarándolos como simples aditivos o lubricantes. Su objetivo era cínico: evadir impuestos y robarle al pueblo el dinero que debe ir a escuelas, hospitales y carreteras. El secretario ha sido claro: se han desmantelado grandes empresas fachada, negocios que ante la sociedad fingían ser respetables, pero que en realidad eran estructuras cimentadas en el robo y el engaño. Estos supuestos empresarios no servían al país. Se servían de él con la cuchara grande, manipulando permisos y corrompiendo aduanas para llenar sus bolsillos a costa de todos nosotros. Pero los tiempos están cambiando. Hoy, millones de litros de combustible han sido confiscados y millones de pesos han regresado a las manos del pueblo. Se están destruyendo desde abajo las estructuras financieras de quienes pensaban que la impunidad era eterna. La justicia en México ya no es una promesa lejana, es una realidad que avanza. Ya no hay espacio para los intocables, aquellos que utilizaban la bandera del comercio para ocultar dinero de procedencia ilícita. Hoy se enfrentan a la fuerza de la ley. Se les acabó el negocio del fraude y se les terminó el tiempo de la corrupción. Este es apenas el comienzo. Como bien ha informado García Harfuch, hay más objetivos en la mira. La orden es precisa: tolerancia cero al saqueo nacional. Defender a México es combatir el crimen en todas sus formas. Hoy se recupera nuestro combustible, nuestros impuestos y, sobre todo, recuperamos nuestra soberanía. Porque el México de hoy ya no se deja engañar, y el gobierno de hoy no se detendrá hasta que la justicia llegue a cada rincón de nuestra patria. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia de prensa que ofrece el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Por ello, damos la bienvenida al doctor Ulises Lara López, fiscal especial en investigación y asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República. A continuación, hace uso de la palabra el doctor Ulises Lara López. Muy buenas tardes. Agradezco su interés en esta conferencia que ofrecemos al pueblo de México sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal con relación al combate del contrabando de combustible. En una acción sin precedentes, como parte del trabajo permanente y sostenido que realiza esta institución, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible. Como se recordará, en marzo del año pasado, se desplegó una importante operación en Altamira, en Tamaulipas, donde se aseguró un buque, Challenge Procyon, de la cual se obtuvo conocimiento por trabajos de inteligencia llevados a cabo por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un saldo inicial
de 11 servidores públicos. Desde entonces, las investigaciones para combatir el contrabando de combustible han continuado y han permitido tener conocimiento de mayor información al respecto. Estas empresas dedicadas al contrabando de combustible han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23,000 millones de pesos. Han hecho uso de documentación falsa o con datos inexactos, empresas fachada y el aprovechamiento de áreas de oportunidad en sistemas de control con el propósito de construir un entramado que les permitió contrabandear hidrocarburo, así como evadir sus obligaciones fiscales y regulatorias. Las investigaciones han permitido identificar que estas estructuras empresariales ilícitas operan mediante un esquema logístico multimodal que combina de manera coordinada los transportes marítimo, ferroviario y terrestre para la introducción, traslado, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos que llegó a operar en los estados de Tamaulipas, Querétaro y Jalisco. Dicho modelo les permite fragmentar la trazabilidad del producto desde su ingreso al país por puertos marítimos, su desplazamiento a gran escala mediante infraestructura ferroviaria y su posterior redistribución a través de transporte terrestre, utilizando operaciones comerciales simuladas, documentación irregular y redes logísticas diseñadas para evadir los controles aduaneros, fiscales y regulatorios. Los cargamentos, etiquetados en muchos casos como aditivos, lubricantes o aceites, ingresan a territorio mexicano mediante esquemas documentales simulados por medio de declaraciones falsas, documentación adulterada, sobre volúmenes y muestras, además de la emisión de facturas apócrifas. Por medio de la constitución y uso de empresas fachada, se realizan triangulaciones financieras, así como pagos ilícitos asociados a operaciones de descarga, transporte y operaciones comerciales diseñadas para aparentar legalidad, haciendo uso de ventanas operativas y fallas de supervisión. En ese sentido, presentamos algunos casos de los que la Fiscalía General de la República ha obtenido resultados relevantes gracias a las investigaciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Marina y con dependencias del Gobierno de México, como la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera. El primer caso, los petrofactureros. La Fiscalía General de la República, a través de actos de investigación exhaustivos que incluyen el análisis de información, entrevistas, trabajos de campo y de gabinete, dictámenes periciales, inspecciones, diligencias de cateo y análisis fiscal y financiero, obtenido con control judicial previo, detectó la red de empresas de los petrofactureros que fueron identificadas por diversas autoridades financieras mexicanas, quienes desarrollaron un patrón de operaciones irregulares. El esquema de los petrofactureros se compone de varias personas físicas que participan como representantes, socios o firmantes de diversas empresas ante las autoridades hacendarias, como ante distintas instituciones financieras, las cuales se acreditó no contaban con los permisos, personal ni infraestructura para ser constituidas como empresas operativas, ni para comercializar, transportar o distribuir hidrocarburos. Esta red empresarial se utilizó para mantener en funcionamiento el esquema de huachicol fiscal, diluir responsabilidades entre distintos actores y dificultar la identificación individual de quienes intervenían en la red, favoreciendo la continuidad de las actividades ilegales, como la simulación de legalidad de recursos de procedencia ilícita. Al respecto, realizamos la judicialización del caso a inicios de abril de este año,
con lo que obtuvimos diversas órdenes de aprehensión. Las personas investigadas se encuentran relacionadas con más de 40 empresas de diversos giros como logística, construcción, energéticos, maquiladoras, transportistas, entre otras. Hasta el momento hemos llevado a cabo la aprehensión de 6 posibles participantes de los petrofactureros, quienes fungían como operadores, prestanombres y líderes de la red de huachicol fiscal relacionados con al menos 8 empresas. Durante el desarrollo de estas investigaciones, hemos asegurado 5 inmuebles con valor total de 52.4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama con un valor aproximado de 66.6 millones de pesos, joyería con un valor cercano a 1.6 millones de pesos y dinero en efectivo con un monto de al menos 265,000 pesos. Con ello, mermamos a la organización criminal de los petrofactureros con 126,265,000 pesos aproximadamente, por lo cual las investigaciones con respecto a esta red continúan y profundizaremos hasta llevar a cabo toda la responsabilidad en el marco de la ley contra estas personas. Segundo caso, sentencias relevantes obtenidas por delitos en materia de hidrocarburos. Es importante mencionar que para la Fiscalía General de la República es prioridad dar continuidad a las investigaciones hasta que las personas que cometen algún ilícito cuenten con una sentencia. Nos enfocamos en realizar investigaciones profundas que permitan desmantelar a los grupos criminales y mermar sus posibilidades de seguir delinquiendo y generando pérdidas económicas para el Estado mexicano. Como ejemplo de esto, presentamos 2 sentencias relevantes que se han obtenido recientemente por delitos en materia de hidrocarburos. La primera sentencia está relacionada con 3 personas que fueron detenidas en el Estado de México durante el desarrollo de un cateo en el cual se localizaron hidrocarburos como gas LP y diésel. Las 3 personas fueron sentenciadas a 8 años de prisión por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo, así como a llevar a cabo la reparación del daño en favor de Petróleos Mexicanos por un monto que asciende a 651,101 pesos y aseguraron más de 100,000 litros de hidrocarburo. Las 3 personas, además, de igual forma, la autoridad judicial ordenó el decomiso de los 11 tractocamiones, tanques, remolques y semirremolques con un valor total de 18 millones de pesos. La segunda sentencia condenatoria está relacionada con un caso iniciado en 2025 contra una organización que trafica armas desde la frontera sur hasta la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Con base en esto, se realizó un cateo en el cual se logró la detención de varias personas, así como el aseguramiento de 54,000 litros de combustóleo, 35,000 litros de petrolífero tipo asfalto, así como diversos vehículos y un motor de tractocamión que se había modificado para ser utilizado como bomba para extraer hidrocarburos. El 15 de abril de este año, obtuvimos la sentencia en contra de 6 personas por 8 años de prisión, así como 8,000 días de multa equivalentes a 905,120 pesos. Quiero destacar que la FGR seguirá investigando estos delitos de manera prioritaria. Buscaremos recuperar activos a favor del Estado, debilitar la capacidad operativa de las redes criminales y evitar que estos recursos sigan siendo utilizados para actividades ilícitas. En ambos casos, el hidrocarburo recuperado fue remitido a Pemex para su destino final. Como lo hemos mencionado, los trabajos coordinados en la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México han rendido importantes frutos. No obstante, continuamos la integración de diversas indagatorias y reafirmamos que no habrá impunidad. En próximos días
Conforme no los permita el debido proceso, les compartiremos mayor información. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. Enseguida escuchemos el mensaje que dirige el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. Muy buenos días. Agradecemos a los medios de comunicación su presencia y saludamos desde aquí a la Fiscal General de la República, la licenciada Ernestina Godoy, a quien agradecemos siempre la coordinación permanente y el apoyo en esta y todas las investigaciones en desarrollo. Doctor Ulises Lara, buenas tardes. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y de la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, informamos resultados relevantes derivados de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron desmantelar, como ya lo dijo el doctor Ulises, una de las más importantes redes delictivas al mercado ilícito de combustibles en el país. Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos. Como resultado de estas investigaciones, desarrolladas durante 7 meses de trabajo y mediante operaciones simultáneas en distintas entidades, se ejecutaron acciones coordinadas con la Fiscalía General de la República que permitieron la detención de 14 personas vinculadas con estructuras delictivas dedicadas a la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburo, así como al lavado de dinero. Estas acciones también derivaron en el aseguramiento de hidrocarburo, vehículos, armamentos, recursos económicos y equipos de extracción y distribución, afectando de manera directa sus capacidades operativas y financieras. Las investigaciones desarrolladas han permitido identificar estructuras operativas y financieras que utilizaban empresas fachada, prestanombres y redes de distribución para ocultar el origen ilícito de los recursos y mantener el flujo ilegal de combustibles en distintas regiones del país, incluyendo el uso de buques para su introducción al país. Recordarán que en junio del año pasado informamos sobre el desmantelamiento de una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo en la zona centro del país. En ese operativo realizado en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, fueron detenidas 32 personas, entre ellas un sujeto apodado Sirio Sergio N., líder de la organización quien coordinaba la extracción de hidrocarburo a través de tomas clandestinas, así como su traslado y comercialización. En dicha acción se aseguraron 12 inmuebles utilizados como centros de operación, 21 tractocamiones, 8 pipas, contenedores, un tanque estacionario, 48 vehículos, 36 armas de fuego y se rescataron animales exóticos. Posterior a estos hechos, se identificó la operación de una célula delictiva que paulatinamente fue tomando el control de las actividades de sustracción, venta y distribución de hidrocarburo. Tras la detención de Sirio Sergio N., la cual tenía vínculos con un grupo criminal con presencia en distintas entidades. Por lo anterior, como lo mencioné, tras 7 meses de trabajos de investigación, permitieron identificar un entramado criminal que operaba mediante al menos 10 empresas gaseras que funcionaban como fachada para el almacenamiento, trasvase y comercialización de hidrocarburo de procedencia ilícita, formando parte de su infraestructura económica. Derivado de labores de investigación, vigilancia y seguimiento continuo sobre esta organización, se logró identificar su estructura criminal, sus principales operadores y los patrones de operación que utilizaban. A partir de ello, se ubicaron diversos inmuebles empleados como centro de almacenamiento, trasvase y distribución ilícita, principalmente de gas LP, lo que permitió consolidar las líneas de investigación. De esta manera, personal de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal IFEMDO y de la Secretaría de Marina, se ejecutaron órdenes de cateo en 20 inmuebles, 10 en el Estado de México y 10 en Hidalgo,
Durante el operativo fueron detenidas 7 personas, entre ellas el líder del grupo identificado como Mauricio N., quien coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos regionales. Asimismo, entre los detenidos se encuentran operadores financieros, administradores y colaboradores clave responsables de la dispersión de recursos, la operación de las empresas fachada y la coordinación de la sustracción de hidrocarburos. Entre ellos Mauricio N., alias El Pepón, operador logístico y financiero, encargado de coordinar el envío de hidrocarburos robados. Jorge N., un dueño y administrador de gaseras, empresas utilizadas para el lavado de dinero, así como la venta de hidrocarburo robado, además de fungir como vínculo entre líderes regionales del grupo criminal. Joaquín Arturo N., mando logístico, así como operador financiero, empresario y abogado del grupo. Julio César N., quien enviaba sus propias pipas a los puntos de sustracción. Julio César N., encargado de organizar y operar la extracción de hidrocarburo ilícito. Y Lorenzo Javier N., dueño de otra gasera, encargado de facturar el hidrocarburo robado de la organización. Durante estas acciones se aseguraron más de 150,000 litros de hidrocarburo de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo, equipo de cómputo que la Fiscalía General de la República ya está analizando, dispositivos de almacenamiento, sistemas de videograbación y los inmuebles utilizados para estas actividades ilícitas. De estos 20 inmuebles asegurados, 10 son gaseras que vendían el hidrocarburo robado. Asimismo, se clausuró una toma clandestina vinculada a esta operación, donde se sustraía el gas LP. Es importante señalar que este grupo operaba mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal hasta la comercialización de hidrocarburo. La sustracción se realizaba principalmente a través de la toma clandestina asegurada, ubicada estratégicamente en zonas cercanas a sus áreas de operación, lo que facilitaba el acceso y la movilidad. El combustible era trasladado a predios y puntos de almacenamiento previamente identificados, donde se concentraban en contenedores y autotanques para su posterior distribución. Esta operación logística era coordinada por diversos operadores, quienes coordinaban rutas, controlaban el transporte y mantenían comunicación constante para evadir acciones de la autoridad. Posteriormente, el hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, permitiendo su venta al público y el blanqueo de los recursos obtenidos. Para sostener este esquema, la estructura contaba con operadores financieros y factureros encargados de simular operaciones comerciales y dar apariencia de legalidad a las transacciones, como ya lo explicó el doctor Ulises Lara. Con estas acciones se desarticuló este grupo criminal, dedicado principalmente al robo de gas LP en los municipios de Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Apasco, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli. Es importante destacar que esta célula tenía una capacidad de extracción estimada de hasta 1,5 millones de litros de hidrocarburo por semana en la región. Se detuvo, como lo mencioné, a 2 empresarios del ramo, 12 gaseras y bodegas aseguradas, todas relacionadas con este grupo criminal. En otra acción, derivados de trabajo de inteligencia e investigación en los estados de Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General de la República, realizaron 11 acciones operativas, donde se detuvieron a 7 personas, entre ellas Héctor Iván N., identificado como encargado de la logística y coordinación para la obtención ilegal de gasolina y diésel, así como su carga, trasvase, distribución y comercialización en los estados de Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas y Estado de México. Se aseguraron 4 vehículos, un tipo vehículo Racer, 2 armas de fuego cortas, cargadores y cartuchos. Desde el inicio de la administración, como parte de la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, reforzó las acciones instauradas por la pasada administración con el objetivo de proteger la seguridad energética y la economía nacional. Esta operación institucional se desarrolla bajo 4 ejes fundamentales: la prevención de la sustracción, transporte, almacenamiento y comercialización ilícita de hidrocarburos, la inteligencia estratégica para identificar y desarticular redes criminales, la operatividad coordinada entre fuerzas federales y autoridades locales y la judicialización efectiva de los responsables, donde ha sido fundamental la cooperación y las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la República.
Muchas gracias. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Primer pregunta a cargo de Rubén Mozo de Milenio. Buenas tardes a los dos funcionarios. Secretario Omar García Harfuch, la primera pregunta se la quiero hacer a usted. Acá estoy. Es particularmente referente a este tema de los aseguramientos que se han dado en el país de combustible. Y también ayer en Estados Unidos trascendió que había una organización mexicana también involucrada de aquel lado, que presuntamente mandó combustible a México y particularmente llegó a través de un buque a Tamaulipas. Ustedes tienen, parte de esta investigación, han sido notificados por las autoridades norteamericanas. En el segundo caso, pues el caso más relevante de huachicol que tenemos en el país o que se ha registrado hasta el momento es el que involucra a marinos. ¿Cómo va esta investigación? Sabemos que hay marinos que están prófugos. No sé si se han ahondado también en las investigaciones sobre la muerte de un marino que en prácticas de tiro, o sea, si hay muchas suspicacias sobre la muerte de este marino, se han dado en este tema. Y una tercera pregunta es relacionada con lo que dijo en la mañana la presidenta, que iba a dar información respecto a la operación o a la presencia de estos presuntos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua, que estuvieron presentes en este operativo con las autoridades de ese estado. Sabemos que los norteamericanos tienen personal de diversas agencias, como secretarios o no sé, como cualquier cuerpo diplomático en diversas funciones, pero sabemos que así operan las agencias de inteligencia. Estos agentes habían sido identificados como miembros de la CIA, y si tenían o entraron legalmente al país para revisar o supervisar este operativo ahí en Chihuahua. Por favor. ¿Me permite sobre su última pregunta? Sí, Sí. En la mañana la presidenta había comentado sobre este operativo allá en Chihuahua, Sí. que al parecer los agentes norteamericanos no se había informado sobre su presencia de esta agencia de inteligencia, que iban a estar presentes en este operativo. ¿Entraron legalmente o cómo los registra la Embajada de Estados Unidos? ¿Qué les han comunicado las autoridades? ¿Qué avances tienen en esta parte de la investigación? Primero, obviamente ha habido una comunicación permanente con personal de la Embajada de Estados Unidos. Mañana va a haber también una reunión con la propia gobernadora por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo mencionó hoy también en la mañanera. Nosotros tenemos un intercambio permanente de información con las agencias de Estados Unidos, con todas, incluyendo la que usted menciona. Y ha habido siempre una relación de confianza, de un intercambio de información constante, pero es muy importante mencionar en todos los operativos que muchas veces aquí hemos presentado, aun cuando hay intercambio de información con las agencias estadounidenses, pues nunca han participado en ninguna acción del Gabinete de Seguridad Federal en campo. Entonces, lo que tenemos conocimiento es lo que ha comentado el fiscal general de Chihuahua, que salió a conferencia a mencionar que no habían participado en un operativo. Tengo entendido que ahorita Relaciones Exteriores tiene una comunicación más estrecha con la embajada para tener más detalles de lo sucedido. Lo que sí le puedo asegurar es que con el Gabinete de Seguridad, si bien hay un con todas las dependencias, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional y nosotros, hay intercambio de información, pero nunca hay agentes operando en campo con nosotros. Ok, no hay agentes de campo, o sea, en el campo con ustedes. Sí, yo le aseguro que ninguna de las operaciones que ha desarrollado el Gabinete de Seguridad Federal ha tenido participación físicamente un elemento extranjero, primero porque no nos lo permite la ley. Entonces, ¿esto quiere decir que los agentes norteamericanos violaron los acuerdos que hay? La información que tenemos de la propia Fiscalía General del Estado de Chihuahua es que no participaron en la operación y ahorita pues obviamente va a haber una revisión exactamente de todas las acciones. Hasta ahorita lo que han confirmado es que no participaron en una operación. En cuanto tengamos más información, por supuesto aquí lo haremos saber. Muy bien, y bueno, si me puedes responder las otras dos preguntas que le había sobre huachicol va a contestar. Ajá, y bueno, entonces lo espero. Para el doctor Ulises Lara, también en este tema del huachicol, de estas preguntas que hice, si nos podría señalar si ya la Fiscalía General de la República cumplimentó las órdenes de aprehensión que tiene contra
Hernán Bermúdez Requena, que está también relacionado con este grupo de la barredora que se dedicaba también a la introducción de huachicol y sobornos, secuestros y todo este tipo de cosas. Bueno, le respondo las primeras que señaló usted, porque de esas sí le tengo una parte de la información. Sí hay una investigación muy amplia, no solamente hay involucrado personal que trabajaba en la Marina, sino también otros funcionarios, hay empresarios y hay una investigación muy amplia de la cual les vamos a dar cuenta próximamente, pero sí tenemos información importante. Se está desarrollando ahora mismo una serie de actividades, ya les diremos, pero sí hay una investigación en curso y por eso no le puedo dar más detalles, pero sí se está trabajando en esto que señaló. De la otra parte, yo también le pediría igualmente, con el caso de Hernán, igual la vamos a informar porque ahora mismo ustedes lo saben, incluso ya se le ha cumplimentado una, está en prisión, ya los detalles igual se los podemos ir recabando. Porque tiene que ser dentro del mismo procedimiento y estamos agotando uno de los tiempos. Denos la oportunidad y se lo vamos a comentar de todas maneras. Pero el otro va caminando en el tema petrolero. El hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, de Aureliano, a quien apodan El Guano, ¿está confirmada esta versión? Yo no tendría información. Se están desarrollando acciones operativas desde la mañana en Sinaloa, específicamente en Badiraguato y en los alrededores. Hay acciones del Gabinete de Seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya hay detenidos, todavía no se confirma la detención de este sujeto, pero las operaciones continúan en este momento. Gracias. Siguiente pregunta, a cargo de Jennifer Barba, de México Comunica. Buenas tardes. ¿Tienen alguna información sobre el operativo contra la empresa Icon Mainstream en Houston y si involucra directamente a su director? Ok. ¿Algún vínculo de una empresa con el cártel Jalisco Nueva Generación o La Barredora? De las primeras acciones que reportamos ahorita el fiscal Ulises Lara y su servidor, la persona detenida apodada El Burras sí tiene relación con un grupo delictivo en Jalisco. De hecho, esta persona, que es de los primeros detenidos, de los primeros que se mencionó y se anunció, él tiene varios viajes y conexiones en Puerto Vallarta, específicamente en otros lugares de Jalisco y Michoacán. Entonces sí está relacionado con un grupo delictivo de Jalisco, pero como lo dijo el fiscal, todavía está en curso esta investigación. Pero ya está detenido el líder, que es el que presentamos. ¿Sería el único o hay otro grupo criminal también? Él es el líder como tal de la organización y sería con el grupo principal que tienen. Sin embargo, es una célula muy local, como su antecesor, alias Don Checo, que trabajaban en la zona centro del país y que tenían relación con grupos más locales, pero con grupos grandes sería el que usted menciona. Secretario, aprovechando que está en el uso de la voz, ¿nos podría compartir más detalles sobre el operativo que van a desplegar en la zona arqueológica de Teotihuacán? Ayer hubo una reunión con la Secretaria de Cultura, con la Secretaria Claudia Curiel, con el general Briceño, titular de la Guardia Nacional, instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum, como es para darle prioridad a qué zonas arqueológicas, a qué museos se va a incrementar la vigilancia. Son alrededor de 190 zonas arqueológicas, alrededor de 190 museos. Se va a dar a conocer en la mañanera específicamente a cuáles se les va a dar prioridad, pero principalmente consiste en mayor presencia de Guardia Nacional, revisar los protocolos también de ingreso para evitar armas de fuego o armas punzocortantes, perdón. De las 190 zonas, pues se le van a dar prioridad aproximadamente a 10. Prioridad no quiere decir que se descuiden las otras 180, sino prioridad por afluencia, etcétera, y se va a dar a conocer exactamente cómo. Gracias, secretario. Continuamos con la pregunta de David Galván, de Radio Fórmula. ¿Qué tal? Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, fiscal. Quisiera preguntarles primero si de estas acciones, estas redes que están dando a conocer, las dos acciones distintas, se dan en seguimiento o vienen respecto a alguna de las otras aseguramientos que hubo, sobre todo el año pasado, respecto a otros grupos que pues también tenían estas redes de huachicol
en el caso, por ejemplo, de la red que vinculaba marinos, en el caso también que se dio del mayor aseguramiento de 15 millones, me parece, de litros de diésel, si alguna está vinculada con estas redes o son casos totalmente aparte. Y en segundo lugar, preguntarle respecto, secretario, a lo de los agentes de Estados Unidos, la precisión, decía el fiscal del estado de Chihuahua que había elementos del ejército en los operativos del desmantelamiento de este narcolaboratorio. Decía que si hubieran estado ahí, ellos lo hubieran detectado y lo hubieran reportado. ¿Usted no tuvo conocimiento de esto? ¿No hay información a este respecto? ¿O simplemente pues esta es una acción, porque lo dijo la presidenta en la mañanera, pues fue una decisión del gobierno de Chihuahua de la cual ustedes no tenían conocimiento? Y pues digo, falta profundizar, pero pues él dice que había ahí elementos y que si hubieran estado, pues no está confirmado. Nada más sobre eso. Muchas gracias. Para responder a la primera, yo tenía la inquietud además de comentarles. La investigación, cuando decimos que es exhaustiva, es que regularmente tenemos una denuncia criminal sobre algún hecho sobre el cual investigamos, por ejemplo, depósitos, lugares donde está almacenándose gas o cualquier otro tipo de combustóleo, combustible o petrolífero, y se inicia todo el proceso de investigación. En esos lugares en ocasiones nos encontramos facturas, encontramos vínculos por una serie de redes y se hace todo el trabajo de investigación. Nuestro trabajo, y sobre todo por parte de nuestros compañeros de la FEMDA, ha estado acompañado, como lo mencionábamos en su momento, también de corroborar si esas empresas están debidamente constituidas. Hablamos con Hacienda, hablamos con los compañeros de la Unidad de Inteligencia Financiera para conocer si hubo movimientos que pudieran ser, digamos, identificados como anómalos en volumen, en los procedimientos, en los tiempos realizados. En suma, se trata de un trabajo de investigación que puede llevar meses. Quiero decirles que estamos dando resultados de investigaciones que pudieron haber iniciado con esta denuncia, en donde se identificó que había, por ejemplo, almacenamiento en un lugar y no pudieron confirmar que era lícita la presencia de ese hidrocarburo en ese lugar. Entonces, continuamos con la investigación. En algunos casos hay vínculos. Estas personas que se dedicaban a facturar, estos petrofactureros, hacían, digamos, una parte adicional del esfuerzo. Por un lado estaba todo el combustible y los señores se dedicaban a, digamos, lavar ese recurso mediante operaciones que parecían lícitas, es decir, extendían facturas que parecían verdaderas, de empresas que parecían reales, y que tuvimos que hacer toda esta investigación para poder reconocer que estos grupos de empresas, estas personas se dedicaban a esta forma de operación para, digamos, limpiar las finanzas de manera ilícita que llegaba con los productos. Otro tema entonces son los propios productos. Cuánto llega por las aduanas, qué se almacena, qué se verifica. Por eso hay investigación por parte de algunos de los servidores públicos que tenían que hacer este trabajo de supervisión. Cuánto reportaron y cuánto realmente ingresó. Y es un trabajo integral, complejo, que yo desearía, y en su momento seguramente, una vez concluido, les vamos a mostrar cómo estaban operando estas redes, toda vez que esto está siendo presentado actualmente ante los ministerios, por parte de los ministerios públicos, ante los jueces. Pero sí es un entramado complejo, son cosas que se mueven por lo menos hasta ahora de manera distinta o diferenciada, pero sin duda hay temas que nos permiten aparecer vínculos. Por ejemplo, empresas que están operando en algunos lados, que tienen lugares más allá de la frontera, puntos de revisión, pero esto es un trabajo que tenemos que ir confirmando. Recuerden que nosotros estamos obligados, en buena medida, a demostrar que se cometió ese ilícito presentando elementos de prueba claros, suficientes, contundentes. Esa sería la explicación. Muchas gracias. La Secretaría de la Defensa. Sobre la pregunta si había elementos de defensa, en efecto, pero es muy importante precisar lo siguiente. La Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional y donde corresponde pues, a la Secretaría de Marina, dan apoyo a cualquier cantidad de cateos todos los días en nuestro país. Todos los días las fiscalías locales, no hay un solo día que no emitan un oficio o una solicitud para un acompañamiento de Guardia Nacional, del Ejército, de Marina, principalmente, incluyendo por supuesto la Fiscalía General de la República, que ahí es diferente porque son operaciones en conjunto, por ser parte del Gabinete de Seguridad. En este caso, la información que dio la Secretaría de la Defensa es que
recibió una petición de apoyo para seguridad de personal de defensa. Más es muy distinto ir en apoyo a una operación a ser parte como tal de la planeación o de la operación, etc. Entonces, esta solicitud de la Fiscalía Sedena fue específicamente de acompañamiento. ¿Y ellos no reportaron ninguna presencia? No, por supuesto que no, sí. Gracias. Última pregunta a cargo de Daniela Huachov de El Universal. Buenas tardes. Sí, solo para preguntar, en el caso del vicealmirante Manuel Roberto Farías, ¿han analizado las peticiones que ha hecho la defensa en cuanto a las cartas que ha mandado a la presidenta al considerar que hay una vulneración? Y bueno, también preguntar si siguen buscando pues al hermano, si tienen más investigación sobre este caso e insistir solo por lo de los agentes de Chihuahua. ¿Se ha violentado la ley? O sea, en caso de saber que los agentes sí estaban haciendo algún operativo, ¿se corre el riesgo de que se violente la ley? En la Fiscalía investigamos todos los datos que se nos presentan como posibles vínculos con algún acto criminal. Por supuesto que estamos trabajándolo. Le quiero decir que no solamente en el caso, yo les decía hace un momento, de los servidores públicos que estaban relacionados con la Marina, no solamente, hay otros que también estaban vinculados con diferentes áreas dentro del esquema del propio sistema de trabajo en portuario. Hay agentes aduanales, hay diferentes vínculos, hay información, todo se está trabajando. Yo les quisiera pedir en ese mismo caso, como siempre lo hemos dicho, hasta que se concluya, pero sí queremos decirle que todos esos datos siempre están formando parte de nuestras carpetas. Y en el momento procesal oportuno lo debemos a conocer, pero sí se está investigando no solamente a los marinos, sino toda la red que operaba dentro de esos puertos. Y creo que en breve, además de darles a conocer, vamos a ver cómo está operando. Nos interesa mucho que no haya impunidad, que estemos de acuerdo en que estamos trabajando con ello, que no hay ningún encubrimiento hacia nada y que estamos investigando a fondo todos los casos, en donde sobre todo el daño es a la República, es a la hacienda pública. Ya oyeron cuáles son los montos que tenemos, son miles de millones que si no estamos controlando se nos puede convertir en un hueco. Hoy creo que estamos avanzando y recuperando y esa es la intención, seguir haciendo investigaciones en coordinación con todas las áreas para detectar esos elementos. Así que siempre, y sobre todo en lo que son las denuncias, incluso las anónimas, son motivo de trabajo de investigación por parte de la Fiscalía en las materias que estamos trabajando. Muchas gracias. Finalizamos de esta manera sesión de preguntas y respuestas y finalizamos conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias por su atención. ¿Cuánto le ha reportado la Procuraduría Fiscal a la o a la Fiscalía General de la República en torno a este asunto? ¿Dónde están los 100 millones de litros que se han recuperado? ¿Dónde los están almacenando? ¿Cuántas pipas se han recuperado o asegurado en este periodo de administración de la presidenta Sheinbaum? Nada de eso sabemos, no hay registros, solamente tenemos algunas partes de esta historia. La siguiente pregunta para el fiscal, para el subprocurador. El contraalmirante Guerrero sostuvo una reunión con el almirante secretario de Marina. La presidenta dijo que ustedes no están investigando al exsecretario. La pregunta en concreto es, ¿Rafael Ojeda está dentro de las averiguaciones que están haciendo ustedes? Si no es así, ¿nos puede decir por qué desestimaron esta participación del secretario? Bueno, primero le voy a responder sobre el caso. Sí le estamos informando y estamos informando de los lugares en donde están almacenados. Estamos informando de en qué tipo de contenedores tienen los combustibles. Todo ello se va a Petróleos Mexicanos, se hace el trasvase con Petróleos Mexicanos y se entrega. Lo mismo pasa con los tractocamiones y todos los elementos, todo eso se tiene registrado y lo que le dimos cuenta es lo que hace a los casos que referimos.
Lo demás, bueno, forma parte de la investigación y estamos trabajando. Hay más buques, sí. Hay otras investigaciones con lugares donde fueron patios de almacenamiento, sí. Hay otros lugares donde hubo contenedores, sí. Y se están haciendo las investigaciones, se están delineando las responsabilidades, se está entregando. El conteo que hace la Procuraduría también nos lo entrega, nos hace la información y estamos investigando. Pero cuando presentamos esto es lo que ya podemos nosotros estar informándoles a ustedes y eso es lo que les estamos entregando. Ahí están los puntos de almacenamiento, los patios, los tractocamiones y todo lo que se entrega. Sobre las demás investigaciones, como le informé, en el caso de esto yo le dije, estamos investigando a todo lo que está relacionado con este tema de las aduanas y particularmente de los puertos. Y estamos investigando la relación de todos los que estaban operando en ese caso y los niveles que tengan de responsabilidad. En tanto no se concluya, no le podría decir de manera puntual quiénes están o quiénes no, porque sería alterar el debido proceso. Entonces, quiero que sepan que estamos trabajando, que estamos informando como lo estamos haciendo ahora y que en breve daremos información sobre este caso. Este fue de estos temas que les presentamos ahora mismo, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora. Sí, señor. Devolverlo a Pemex de este combustible hasta que haya concluido el proceso judicial. Si la empresa en verdad cometió algún ilícito, se tendrá que recuperar el combustible y entregarlo a Pemex. Pero usted nos dice que ya se lo entregaron. Pemex lo pudo haber vendido. De los que acabo de mencionar, sí, señor, estamos en este proceso, lo estamos informando. Ahora, es que yo le preguntaba de manera global, los 100 millones de litros que tiene asegurado, al menos es el informe, un estimado de lo que se ha asegurado en esta administración, 100 millones de litros, ¿dónde los están almacenando? Mire, nosotros tenemos como Fiscalía que entregarlos a donde se puede manejar este recurso petrolífero. La institución encargada de ello es Petróleos Mexicanos. Nosotros hacemos los dictámenes, se presentan y en muchos de los casos los jueces determinan la entrega del mismo una vez que se ha concluido la investigación. Se hace el trasvase y se le entrega a Petróleos Mexicanos. Eso es lo que se tiene que hacer. No, y ya el destino final, en algunos casos sí es para poder hacer su reutilización y en otros casos no, pero eso ya correspondería a dónde está almacenado y qué a Petróleos Mexicanos. Y en tanto se tenga que ir resolviendo, pues se le irá entregando a la institución, pero es la responsable para recibir en estos casos lo que tenemos investigado y lo que hemos recuperado. Gracias. Finalizamos conferencia de prensa. Muchas gracias. Muy buenas tardes.